4,2% es la inflación en Estados Unidos. 5,3% es la inflación en Europa. Los mercados de acciones y bonos reaccionaron de forma mixta a estos datos que fueron publicados hoy. Y por otra parte, Bloomberg reporta que hay bonos de PDVSA, los 2020, que han subido un 160% de precio en el último año. Todo esto y mucho más en nuestro acostumbrado resumen de lo que fue la jornada en los mercados financieros. Es jueves 31 de agosto, 7 p.m. y a esta hora comenzamos con este titular de Reuters. El S&P 500 cierra en baja, pero el Nasdaq sube tras datos de inflación en Estados Unidos. Ya, por supuesto, vamos a ver el detalle de esos datos. Y dice aquí que los tres principales índices, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow, tuvieron pérdidas en agosto. Recordemos que hoy cerró el mes de agosto, fue la última sesión del mes, y en el caso del S&P 500 y el Nasdaq cortaron una racha de varios meses en los que venían subiendo. Y dice el Wall Street Journal aquí que Wall Street terminó mixto, mientras que la información, la data sobre inflación aumentó el optimismo. Pero aquí quiero hacer una advertencia. La data de hoy sobre inflación, que vamos a ver en detalle, generó reacciones optimistas en unos y pesimistas en otros. Hay quienes ven el vaso medio lleno y quienes lo ven medio vacío. Yo les voy a dar la información, lo que se publicó hoy, para que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Y dice aquí que las pérdidas de agosto en el mercado básicamente rompieron una racha ganadora, y aunque hubo un rally en estos últimos días, a finales de agosto, esta semana hubo un pequeño rally, no fue suficiente para que los índices terminaran en verde y terminaron perdiendo por el mes. Y dice aquí que cerró agosto, que fue un mes duro para Wall Street, pero la atención está fijada en el reporte de empleos. Mañana tenemos datos de empleo, y como hoy la información sobre inflación no generó una reacción fuerte ni en un sentido ni en otro, y como les digo, hay distintas interpretaciones, fueron reacciones mixtas las que generó, pues la atención del mercado se centra en la información de mañana, en el reporte de empleo, que también vamos a ver ahora en detalle. Dice el economista que hay dudas en Wall Street. Hoy la sesión de hoy en los mercados fue de subidas y bajadas. El mercado no tenía dirección, no consiguió un norte, y así lo pone el economista. Había dudas en el mercado y está a la espera del informe de mañana a ver si se aclaran algunas de esas dudas sobre hacia dónde va la inflación, hacia dónde van las tasas y hacia dónde va la economía de los Estados Unidos. Y esta es la información, señores. Fíjense, hoy fue publicada la medición de inflación. Déjenme recordarles que hay dos formas de medir la inflación en los Estados Unidos. Una se llama el CPI, o lo que en español llamamos el IPC, el índice de precios al consumidor. Eso es una forma de medir la inflación muy utilizada en nuestros países, en Latinoamérica, donde básicamente hay una cesta, una canasta de productos básicos, comida, servicios, etc. Y esa canasta de productos fija, pues tienen un precio base de una fecha en el pasado, y todos los meses se va calculando cuánto han ido aumentando los precios de esa canasta de productos fija. Eso es una forma de medir la inflación. Hay otra forma, que es lo que aquí en Estados Unidos se llama el PCE, en inglés el PCE, que es básicamente una forma de medir la evolución de los precios según el gasto de los consumidores. Entonces ya no es una cesta fija de bienes y servicios, sino que se concentra en el consumidor y en lo que el consumidor está gastando y en lo que esté comprando. Mientras que en la cesta fija, por ejemplo, puede haber carne de res. Aquí, si el consumidor norteamericano deja de comprar carne de res porque está muy cara y empieza a comprar pollo o pescado o pasta y come menos carne, pues se ve reflejado en el PCE. Pero en todo caso, aunque hay diferencias metodológicas, los dos más o menos apuntan hacia lo mismo, pero es importante que ustedes sepan que la Reserva Federal tiene todos esos datos, pero el más importante es el PCE. Para la Reserva Federal, esta es la medición predilecta, preferida de inflación, es esta que fue publicada hoy, el PCE. ¿Y qué dijo el PCE? Bueno, fíjense, en el mes pasado, en el mes de julio, la evolución de los precios aumentaron un 0,2%, mientras que en los últimos 12 meses aumentó un 3,3%. Pero esto es el índice global que incluye todos los gastos de los consumidores e incluye energía e incluye alimentos. Esos son dos elementos muy volátiles, y por eso hay otra medición que es aún preferida sobre esta por la Reserva Federal, que es lo que llamamos el Core PCE, el núcleo inflacionario. Entonces, ese núcleo inflacionario aumentó 2% el mes pasado, igual que el PCE, que incluye todo el total.
Y en el último año ese núcleo inflacionario quedó en 4,2%. Entonces, de todas las cifras de inflación que hay, porque esto es como las tasas de interés, yo le he dicho, hay muchas tasas de interés en la economía, la que les paga el banco, la que les cobra el banco, la que le cobra la tarjeta de crédito, la tasa de tu crédito hipotecario, en fin, hay millones de tasas, ¿verdad? Lo mismo pasa con la inflación, hay muchas formas de medir, pero si yo tuviera que quedarme con una, pues me quedaría con la medición del PCE, que es esta, es la preferida de la Reserva Federal, y además me quedaría con el núcleo inflacionario del PCE, que es precisamente esto que está en pantalla. Entonces, ese núcleo inflacionario subió 0,2% el mes pasado, 4,2% el último año. Hay gente que pregunta, bueno, pero si subió 0,2% en julio, que fue lo mismo que subió en junio, ¿verdad? No hubo un aumento ni una disminución. ¿Por qué la inflación de los últimos 12 meses del último año aumentó? Y eso es debido al efecto base. ¿Qué es el efecto base? Se lo explico en un momentico con un gráfico porque así va a ser más fácil entenderlo. Pero fíjense que aquí cuando CNBC estaba reportando la noticia, allá abajo en el cintillo dice el Core PCE, ¿verdad? De mes a mes subió un 0,2%, como lo vimos en la lámina. El mes pasado había subido también 0,2%. Aquí lo vimos. ¿Verdad? Mes a mes, 0,2%. Luego, cuando Bloomberg estaba reportando la noticia, aquí dice que el Core PCE aumentó un 4,2%, como vimos, el estimado era 4,2%. Entonces la gente dice, bueno, se esperaba 4,2, subió 4,2, no hay sorpresas, ¿verdad? Subió 4,2, aquí lo vemos. Efectivamente, por eso tal vez los mercados estuvieron hoy mixtos y confusos. Fíjense, dice aquí Bloomberg que el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal subió levemente y además aumentó el gasto. Este es otro tema que les voy a comentar más adelante, pero fíjense, ellos dicen subió el PCE y aquí hay un gráfico. Este gráfico que ustedes ven ahí se los voy a amplificar y está aquí para que vean lo que es el efecto base. Fíjense que aquí ven que el último mes en ese gráfico es simplemente una subida de 0,2%, exactamente igual a la del mes anterior. Junio y julio subieron 0,2%. Ahora, la inflación de los últimos 12 meses, toma en cuenta los últimos 12 meses. Como hoy entró en el cálculo julio del 2023, entonces sale del cálculo julio del 2022. Y si ustedes ven en este gráfico, julio del 2022 es el mes que tuvo menos aumento inflacionario en todo este gráfico, ¿verdad? Ustedes ven que ahí hay un mes que está chiquitico en el gráfico, ese fue julio del 2022. Ese mes ahora sale del cómputo porque entra julio del 2023. La inflación del último año son los últimos 12 meses. Entonces, eso, como salió julio del 2022, que fue tan bajita la inflación, y entró julio del 2023, es lo que llaman el efecto base. Por eso hay un aumento en la inflación, pero realmente la inflación de julio fue igual que la de junio. Bueno, ustedes que me están viendo, ¿son optimistas y ven el vaso medio lleno? ¿Son pesimistas y lo ven medio vacío? Cada uno aquí saque sus conclusiones. Y otra información que salió hoy, otro dato económico, que son los jobless claims, es decir, cuántas personas perdieron su trabajo y solicitaron un subsidio por desempleo. Se esperaba que fueran 235,000 personas la semana pasada las que hubieran perdido el empleo y aplicado un subsidio. Sin embargo, fueron 228,000, ligeramente menos de lo que se esperaba. Esto da a entender que el mercado laboral sigue estando fuerte o al menos no parece estarse debilitando, ya que las personas que perdieron su trabajo fueron menos que las que se esperaban. Y bueno, una nota aquí de Investing, inflación en Estados Unidos sube en julio, ya les dije, por el efecto base que ya les expliqué, y las solicitudes por desempleo bajaron, que es lo que acabamos de ver en el gráfico anterior. Bueno, fíjense, otra noticia, otro dato que se dio hoy, que tiene que ver con el consumidor. Fíjense, el ingreso personal subió en julio un 0,2%, se esperaba que hubiera subido un 0,3%, pero subió un 0,2%. Eso fue lo que subió el ingreso. Por otra parte, el gasto, lo ven aquí en el cintillo, ahorita estamos viendo es la información que está en los cintillos. El mes pasado, el gasto del consumidor, los gastos personales, aumentaron un 0,8%. Entonces veamos las dos cosas. El ingreso, como lo ven aquí en el cintillo, aumentó un 0,2%. El gasto de las personas, del consumidor, aumentó un 0,8%. Conclusión de esto, la tasa de ahorro disminuyó al 3,5%, el nivel más bajo de noviembre. Es decir, el consumidor norteamericano, que es el motor de la economía, una vez más el mes pasado fue menos lo que le ingresó, el aumento de sus ingresos fue menor que el aumento de sus gastos y esto quiere decir que está en términos netos ahorrando menos. Bueno, vamos a Europa.
En Europa hay también un problema de inflación peor que que en los Estados Unidos. Y dice aquí Bloomberg, los indicadores de inflación de la eurozona se mantienen sobre el 5%. Como les digo, un problema peor que en Estados Unidos. Los precios al consumidor aumentaron un 5,3% frente al año anterior. Y este 5,3% es tanto el índice de precios al consumidor como el núcleo inflacionario. Los dos quedaron en 5,3%. Y dice el economista que los vientos de estanflación ponen contra las cuerdas al Banco Central Europeo y se llevan por delante al euro. Y es que, bueno, está empezando el miedo en Europa y cuidado, ustedes saben que las noticias muchas veces son apocalípticas, uno lee las noticias y pareciera que el mundo se va a acabar, etcétera, y las noticias negativas venden más que las positivas, y yo en eso me gusta ser cuidadoso, evitar el amarillismo, pero bueno, está apareciendo esta palabra, esta inflación que genera tanto miedo en Europa, porque ese es un fantasma que persiguió Europa en el pasado, podría regresar, y es que hay países donde la inflación se está frenando y Alemania, que es el principal motor de Europa económico, pues se está frenando. Hemos visto noticias, yo se las he presentado por aquí, de Alemania que no está en su mejor momento, tiene algunos problemas la economía se está frenando. Por otra parte, la inflación está en 5,3%, el Banco Central Europeo ha ido subiendo las tasas, pero tendría que subir las tasas aún más para controlar la inflación y si sigue subiendo las tasas, definitivamente las economías europeas podrían estancarse. Entonces quedaría un escenario de estancamiento económico empeorado por las altas tasas de interés y además alta inflación, porque bueno, como ven, todavía no está controlada esta inflación. Ojalá que eso no se dé, que no se dé ese escenario, pero es un miedo que empieza a aparecer en Europa y bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando, se los dejo por aquí para quien lo quiera leer y bueno, así lo reseña Bloomberg, dice que los peligros de esta inflación están pues acechando a Europa, mientras que el mercado está apostando a que el Banco Central Europeo no va a hacer más aumentos de tasas porque de nuevo se está frenando la inflación y seguir aumentando las tasas va a ser muy dañino para las economías europeas, pero de nuevo, si no aumentan las tasas y la inflación se dispara, pues no resuelven nada, por el contrario, después tendrían que hacer aumentos mucho más agresivos para controlar la inflación. Bueno, el petróleo además está subiendo, hoy subió, tuvo una subida al final de la sesión, esto no ayuda, la subida del petróleo no ayuda a los esfuerzos de Estados Unidos y de Europa por controlar la inflación, no ayuda a los bancos centrales a controlar la inflación. Hoy subió $2 los futuros. Aparentemente la noticia es que Arabia Saudita estaría a punto de ampliar hasta octubre el recorte que hizo voluntaria y unilateralmente de 1 millón de barriles de petróleo. Por otra parte, hay una noticia de Reuters que dice que la producción de la OPEP subió en agosto a pesar de todos estos recortes que han anunciado. Sería culpa de Irán esa subida. Irán está violando las sanciones impuestas hacia ellos y sacando petróleo como pueden al mercado. Y tal vez por esto Rusia dice que va a presentar un nuevo acuerdo de recorte de la oferta de la OPEP Plus. Y esto es lo que puede haber hecho que hoy el petróleo subiera y Rusia debe estar diciendo que también está sancionada como Irán, pues Rusia necesita mejores precios del petróleo para financiar la guerra terrible que tiene contra Ucrania. Y hay otra noticia, Bloomberg dice que los bonos de Venezuela, bonos de PDVSA, no de la República, PDVSA en este caso, subieron un 160% por el optimismo sobre una posible venta de Citgo. Esta es una historia muy larga que no voy a explicar por aquí, a lo mejor me animo y hago otro video, pero básicamente lo que dice aquí la noticia es que los inversionistas han ido posicionándose en esos bonos. Estos son más que todo inversionistas institucionales, recordemos que hay sanciones sobre los bonos de PDVSA y de la República. No es fácil para un pequeño inversionista hacer esto. Tampoco le recomiendo a los pequeños inversionistas meterse. Estos serían inversiones altamente especulativas. Recordemos que los bonos de la República y de PDVSA están en default. Y no solamente están en default, cesación de pagos porque PDVSA y la República dejaron de pagar, sino que además están sometidos a sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a través de la OFAC a esos bonos y a quienes los emitieron y al gobierno de venezolano, etc. Entonces, esto no es una inversión, esto sería más bien, está en el terreno de la especulación, serían inversiones especulativas, por decirlo de alguna manera. Y dice que los bonos, dice Bloomberg, estos bonos podrían tener unas grandes ganancias. No se refiere a todos los bonos, es en particular el bono de PDVSA 2020, el que se vence en el 2020, que ha subido 160% en el último año. Y la razón es que esos bonos están garantizados por acciones en Citgo, o en este caso en PDVSA Holding, que es la dueña de Citgo.
Esto de todas maneras está en tribunales, esto no se va a resolver este año, si se resuelve será como muy temprano el año que viene, 2024. Hay un montón de juicios, hay un montón de gente reclamando esos activos, hay un montón de acreedores, desde Cristalex, que fue la primera, hasta un montón de empresas petroleras que fueron expropiadas durante el régimen de Chávez. Así es que no es tan sencillo, pero en todo caso, pues esos bonos han subido de precio porque hay la expectativa de que esos y solo esos que tienen como garantía Citgo puedan ser cobrados, pagados, recuperados total o al menos parcialmente. Bien, quiero recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like a este video para que más gente lo pueda ver. Y fíjense, otra noticia, de nuevo, no me gustan las noticias negativas que prevén cosas horrorosas para el futuro, pero este es otro riesgo que está allí, y es que puede haber un shutdown, un cierre técnico del gobierno de los Estados Unidos tan pronto como en 30 días, en un mes. Y dice aquí Reuters que la Casa Blanca busca financiamiento a corto plazo para evitar el cierre del gobierno, y eso lo reportó nada más y nada menos que el Washington Post, que es un medio que está bastante informado de lo que ocurre en Washington y en los pasillos políticos. Recordemos que la tensión política en Washington está elevada, estamos en año preelectoral y es muy posible que demócratas y republicanos no se pongan de acuerdo a tiempo en el Congreso en la discusión del presupuesto anual de los Estados Unidos, y eso, si no es aprobado antes del 1 de octubre, podría generar a partir del 1 de octubre un cierre técnico del gobierno. No es primera vez que ocurriría, esto tiene precedentes, ya ha pasado, nadie se va a morir, no es catastrófico, pero si se extiende demasiado de manera irresponsable, pues podría generar algunas consecuencias y algún nerviosismo en algunos actores. Y bueno, en otras noticias rápidamente, hoy Dollar General, que es una tienda de descuentos, llevó palo en el mercado. Allí cuando en algún momento la sesión estuvo 15% abajo, llegó a estar más abajo, y todo porque, bueno, está reportando resultados que no gustaron al mercado y las proyecciones a futuro tampoco fueron buenas. Pareciera que hay temor de que el consumidor empiece a resentir, sobre todo el consumidor que va a esas tiendas de descuentos, que podría estar comprando menos ropa y menos cosas para priorizar alimentación y las cosas básicas, ¿no? Y bueno, Chewy también tuvo hoy una caída importante. Shopify, en cambio, estuvo subiendo porque hay una alianza con Amazon, y Amazon habilitó el botoncito de comprar con Prime, que pues va a facilitar mucho que la gente entre a Shopify y pague. Si ya tú tienes Amazon Prime, pues no tienes que registrarte, poner tarjeta de crédito, nada de eso. Buena noticia para Shopify. Broadcom, una de las empresas que yo sigo, estuvo a la baja porque básicamente señaló que va a haber una demanda baja de los chips que ellos elaboran. Aquí estaba Broadcom, este es el mercado. Hoy en la sesión normal Broadcom subió un 3.43%, pero en el mercado extendido, después de reportar resultados, estaba cayendo un 4.15%. Y bueno, aquí Ronaldinho, estrella del fútbol, niega vínculos con empresas acusadas de estafa. Esto es una plataforma de criptomonedas en Brasil. Una vez más, otro caso de estafa. Increíble la cantidad de gente que ha sido estafada, que ha perdido dinero con plataformas de criptomonedas, y todos los días me llama alguien que tiene una pérdida, perdió un dinero, se metió donde no era. Señores, por favor, cuiden su dinero. Inviértanlo, no especulen, no lo arriesguen, ni lo metan en donde no debe estar. Y aquí estamos, vamos ahora con los cierres de las bolsas, y fíjense, el mundo estuvo básicamente en caída. En Asia estuvo Tokio arriba, pero Hong Kong, Shanghai y Seúl cayendo. En Europa el Stoxx 600 bajó un 0.2% y la mayoría de las bolsas en caída, a excepción de Frankfurt y Milán. Y en nuestro continente, caídas importantes tanto en Sao Paulo como en Buenos Aires y en México, todas cayendo más de 1%, en el caso de Buenos Aires más de 3%. Y en Nueva York tenemos al S&P 500 bajando, al Nasdaq subiendo. Fue un cierre mixto, como dijimos. El Russell 2000 también en caída. La volatilidad hoy cayó, está por debajo de 14, nivel bastante bajo. Los rendimientos del tesoro bajaron, ya vamos a ver cómo quedaron, pero está en 4.09 el bono a 10 años. El dólar, el índice del dólar se fortaleció ligeramente. El oro está en 1966. El petróleo subiendo, una subida importante. Hoy ya vimos las noticias de la OPEP, subió 1.91, subió un 2.33%, está en 83, camino 84. Recordemos que hace 2 meses estaba en 70, incluso menos. Así es que pues los esfuerzos de la OPEP por recortar producción, meterle miedo a la gente, etcétera, disminuir inventarios, están surtiendo algún efecto. Esto no es buenas noticias para la inflación, como les dije. Y el Bitcoin cayendo, está por debajo de 26.000. Aquí está el mapa de calor.
un mapa de calor con más rojo que cualquier otra cosa. Allá arriba y a la derecha, en la parte de los planes de salud, mucho rojo. No vi el detalle, no sé a qué se debe, pero probablemente tenga que ver con noticias vinculadas al gobierno, los planes de salud, los esfuerzos por rebajar los gastos de salud que tienen Medicare, Medicaid. Bueno, en fin, puede haber muchas noticias relacionadas con eso. También el sector bancario abajo y a la izquierda estuvo hoy en rojo. Y aquí vemos el barómetro del mercado, pues bastante mixto, con algunas cuadrículas en verde y algunas cuadrículas en rojo. Aquí está el índice de miedo y codicia, que está en terreno neutral por estos días. Y aquí están los bonos, el mercado de bonos. Fíjense, los rendimientos de los bonos bajaron, los precios de los bonos aumentaron. El bono a 10 años, el más importante para los mercados financieros, cerró en 4.09, pero recordemos que hace poco estuvo en 4.36. Allí podemos ver cuál fue su nivel mínimo del último año, 3.17, y cuál fue su nivel máximo, que fue 4.36, al que llegó recientemente la semana pasada. Hoy cerró en 4.09, ha venido bajando el rendimiento, es decir, ha venido disminuyendo la tasa de interés que se desprende del rendimiento de los bonos del tesoro. Esas son buenas noticias para el mercado, pero bueno, los mercados siguen confundidos sobre la dirección futura de las tasas de interés, de la inflación y de la economía de los Estados Unidos. Y aquí están los rendimientos de todos los bonos para quienes les gusta ver el detalle. Como ven, casi todos ellos, menos el más cortico, pero todos en rojo. Básicamente hoy todos los bonos subieron de precio y bajaron sus rendimientos. Y señores, mañana hay noticias sobre data sobre nóminas, las nóminas del mes de agosto. Fíjense, la expectativa, el mes anterior fue 187,000, en el mes de julio se crearon 187,000 empleos. La expectativa del mercado es que mañana se anuncie que en el mes de agosto fueron creados 170,000 empleos. Cualquier sorpresa, cualquier número que venga muy por encima o muy por debajo de eso, probablemente podría mover el mercado. Se espera que el desempleo, que estaba en 3.5% en julio, haya quedado en 3.5% en agosto. Eso es lo que se espera. Y que las horas trabajadas, que habían aumentado un 0.4% en julio, aumenten un 0.3% en agosto. Y finalmente, un dato importantísimo, que es el aumento del sueldo, en cuanto aumentaron los sueldos de los trabajadores, el sueldo por hora. Y bueno, en julio había aumentado un 4.4%, se espera que en agosto haya aumentado también un 4.4%, y de nuevo cualquier número muy por encima o muy por debajo de ese 4.4% podría mover a los mercados. Les dejo esta imagen que me gusta mucho. El 99% de las veces lo mejor que puede hacer un inversionista es no hacer nada. Cuando ustedes tienen su dinero bien invertido en acciones de empresas de buena calidad, o en un buen índice como el S&P 500, o en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o bonos de empresas de buena calidad que están pagando un buen rendimiento, la mayoría de las veces lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, dejar que el dinero haga su trabajo, que sus inversiones rindan lo que tengan que rendir. Con esto me despido. Si podemos, mañana nos conectamos, analizaremos la data de trabajo. Están pasando muchas cosas en los mercados. Espero que esto les haya sido útil y nos vemos mañana.